Punta Cana pasó a ser de una pequeña ciudad turística a un polo de desarrollo importantísimo en el Caribe. Es un destino turístico convertido en ciudad, es un fenómeno que no se ve en muchas partes del mundo. Y definitivamente consideramos que este empuje que tiene la ciudad tiene que contar también con un proyecto que tenga características de ciudades importantes. La idea de The Point nació de la observación de una realidad muy simple. En Punta Cana todo crecía menos la oferta de espacios profesionales bien pensados, de calidad y con propósito. No existe un proyecto al día de hoy en Punta Cana que contemple la cantidad de variables importantes que tiene este proyecto para que sea exitoso. The Point nace de nuestra visión de lo que estamos seguros será Punta Cana en un futuro. Tenemos un proyecto de uso mixto donde las personas pueden hacer vida. El concepto de The Point está pensado en que tengas todo en un solo punto, que no solo estés trabajando, sino que también tengas oferta de restaurantes, de comercios, de consultorios médicos y que puedas hacer vida alrededor de todos estos espacios. Vimos en el location un elemento importantísimo. Consideramos que The Point tiene de las mejores ubicaciones del este de la República Dominicana, donde convergen una serie de factores que van a jugar un papel importantísimo en el éxito del proyecto. Estamos en la entrada de uno de los master plans más bien organizados y con mejores condiciones urbanísticas de la zona. A diario transitan al frente Point aproximadamente unos 40.000 vehículos en las diferentes horas del día. Acá estamos hablando de 290 locales entre consultorios, restaurantes, oficinas, que van a generar un tráfico de más de 2.000 personas al día. Obviamente lo que queríamos que la gente sintiera al ingresar a él es esa presencia de permanencia durante todo el tiempo, porque no nada más es que es la entrada de City Place, sino está ubicado en una parte muy estratégica de la carretera. The Point, como complemento para City Place, cierra un círculo completo de lo que es el uso mixto en la zona. La parte arquitectónica y la experiencia de los socios nos llevaron a hacer un proyecto distinto, un proyecto que entendemos va a marcar un antes y un después en la zona. The Point es un diseño único en arquitectura y en estructura. Por su forma irregular lo hace más complejo en su diseño. Y para nosotros era muy importante que las sensaciones pudieran ser algo que pudiese perdurar en el tiempo. Esa trascendencia del edificio tenía un lenguaje y una responsabilidad muy importante, porque teníamos que respetar, no nada más pensar qué va a ser para hoy, sino qué va a ser cuando pasen 40, 50, 60 años y sigamos siendo un hito en el área de Punta Cana. Así que estamos muy contentos de este desarrollo. The Point es una declaración de intención, es cómo se materializa una visión de ciudad en un espacio de uso mixto que va a trascender en el tiempo. Punta Cana pasó a ser de una pequeña ciudad turística a un polo de desarrollo importantísimo en el Caribe. Es un destino turístico convertido en ciudad, es un fenómeno que no se ve en muchas partes del mundo. Y definitivamente consideramos que este empuje que tiene la ciudad tiene que contar también con un proyecto que tenga características de ciudades importantes. La idea de The Point nació de la observación de una realidad muy simple. En Punta Cana todo crecía menos la oferta de espacios profesionales bien pensados, de calidad y con propósito. No existe un proyecto al día de hoy en Punta Cana que contemple la cantidad de variables importantes que tiene este proyecto para que sea exitoso. The Point nace de nuestra visión de lo que estamos seguros será Punta Cana en un futuro. Tenemos un proyecto de uso mixto donde las personas pueden hacer vida. El concepto de The Point está pensado en que tengas todo en un solo punto, que no solo estés trabajando, sino que también tengas oferta de restaurantes,
de comercios, de consultorios médicos y que puedas hacer vida alrededor de todos estos espacios. Vimos en el location un elemento importantísimo. Consideramos que Point tiene de las mejores ubicaciones del este de la República Dominicana, donde convergen una serie de factores que van a jugar un papel importantísimo en el éxito del proyecto. Estamos en la entrada de uno de los master plans más bien organizados y con mejores condiciones urbanísticas de la zona. A diario transitan al frente Point aproximadamente unos 40.000 vehículos en las diferentes horas del día. Acá estamos hablando de 290 locales entre consultorios, restaurantes, oficinas, que van a generar un tráfico de más de 2.000 personas al día. Obviamente lo que queríamos que la gente sintiera al ingresar a él es esa presencia de permanencia durante todo el tiempo, porque no nada más es que es la entrada de City Place, sino está ubicado en una parte muy estratégica de la carretera. The Point, como complemento para City Place, cierra un círculo completo de lo que es el uso mixto en la zona. La parte arquitectónica y la experiencia de los socios nos llevaron a hacer un proyecto distinto, un proyecto que entendemos va a marcar un antes y un después en la zona. The Point es un diseño único en arquitectura y en estructura. Por su forma irregular lo hace más complejo en su diseño. Y para nosotros era muy importante que las sensaciones pudieran ser algo que pudiese perdurar en el tiempo. Esa trascendencia del edificio tenía un lenguaje y una responsabilidad muy importante, porque teníamos que respetar, no nada más pensar qué va a ser para hoy, sino qué va a ser cuando pasen 40, 50, 60 años y sigamos siendo un hito en el área de Punta Cana. Así que estamos muy contentos de este desarrollo. The Point es una declaración de intención, es cómo se materializa una visión de ciudad en un espacio de uso mixto que va a trascender en el tiempo. Punta Cana pasó a ser de una pequeña ciudad turística a un polo de desarrollo importantísimo en el Caribe. Es un destino turístico convertido en ciudad, es un fenómeno que no se ve en muchas partes del mundo. Y definitivamente consideramos que este empuje que tiene la ciudad tiene que contar también con un proyecto que tenga características de ciudades importantes. La idea de The Point nació de la observación de una realidad muy simple. En Punta Cana todo crecía, menos la oferta de espacios profesionales, bien pensados, de calidad y con propósito. No existe un proyecto al día de hoy en Punta Cana que contemple la cantidad de variables importantes que tiene este proyecto para que sea exitoso. The Point nace de nuestra visión de lo que estamos seguros será Punta Cana en un futuro. Tenemos un proyecto de uso mixto donde las personas pueden hacer vida. El concepto de The Point está pensado en que tengas todo en un solo punto, que no solo estés trabajando, sino que también tengas oferta de restaurantes, de comercios, de consultorios médicos y que puedas hacer vida alrededor de todos estos espacios. Vimos en el location un elemento importantísimo. Consideramos que Point tiene de las mejores ubicaciones del este de la República Dominicana, donde convergen una serie de factores que van a jugar un papel importantísimo en el éxito del proyecto. Estamos en la entrada de uno de los master plans más bien organizados y con mejores condiciones urbanísticas de la zona. A diario transitan al frente Point aproximadamente unos 40.000 vehículos en las diferentes horas del día. Acá estamos hablando de 290 locales entre consultorios, restaurantes, oficinas, que van a generar un tráfico de más de 2.000 personas al día. Obviamente lo que queríamos que la gente sintiera al ingresar a él es esa presencia de permanencia durante todo el tiempo, porque no nada más es que es la entrada de City Place, sino está ubicado en una parte muy estratégica de la carretera. The Point, como complemento para City Place,
cierra un círculo completo de lo que es el uso mixto en la zona. La parte arquitectónica y la experiencia de los socios nos llevaron a hacer un proyecto distinto, un proyecto que entendemos va a marcar un antes y un después en la zona. The Point es un diseño único en arquitectura y en estructura. Por su forma irregular lo hace más complejo en su diseño. Y para nosotros era muy importante que las sensaciones pudieran ser algo que pudiese perdurar en el tiempo. Esa trascendencia del edificio tenía un lenguaje y una responsabilidad muy importante, porque teníamos que respetar, no nada más pensar qué va a ser para hoy, sino qué va a ser cuando pasen 40, 50, 60 años y sigamos siendo un hito en el área de Punta Cana. Así que estamos muy contentos de este desarrollo. The Point es una declaración de intención, es cómo se materializa una visión de ciudad en un espacio de uso mixto que va a trascender en el tiempo. Punta Cana pasó a ser de una pequeña ciudad turística a un polo de desarrollo importantísimo en el Caribe. Es un destino turístico convertido en ciudad, es un fenómeno que no se ve en muchas partes del mundo. Y definitivamente consideramos que este empuje que tiene la ciudad tiene que contar también con un proyecto que tenga características de ciudades importantes. La idea de The Point nació de la observación de una realidad muy simple. En Punta Cana todo crecía, menos la oferta de espacios profesionales, bien pensados, de calidad y con propósito. No existe un proyecto al día de hoy en Punta Cana que contemple la cantidad de variables importantes que tiene este proyecto para que sea exitoso. The Point nace de nuestra visión de lo que estamos seguros será Punta Cana en un futuro. Tenemos un proyecto de uso mixto donde las personas pueden hacer vida. El concepto de The Point está pensado en que tengas todo en un solo punto, que no solo estés trabajando, sino que también tengas oferta de restaurantes, de comercios, de consultorios médicos y que puedas hacer vida alrededor de todos estos espacios. Vimos en el location un elemento importantísimo. Consideramos que The Point tiene de las mejores ubicaciones del este de la República Dominicana, donde convergen una serie de factores que van a jugar un papel importantísimo en el éxito del proyecto. Estamos en la entrada de uno de los master plans más bien organizados y con mejores condiciones urbanísticas de la zona. A diario transitan al frente Point aproximadamente unos 40.000 vehículos en las diferentes horas del día. Acá estamos hablando de 290 locales entre consultorios, restaurantes, oficinas, que van a generar un tráfico de más de 2.000 personas al día. Obviamente lo que queríamos que la gente sintiera al ingresar a él es esa presencia de permanencia durante todo el tiempo, porque no nada más es que es la entrada de City Place, sino está ubicado en una parte muy estratégica de la carretera. The Point, como complemento para City Place, cierra un círculo completo de lo que es el uso mixto en la zona. La parte arquitectónica y la experiencia de los socios nos llevaron a hacer un proyecto distinto, un proyecto que entendemos va a marcar un antes y un después en la zona. The Point es un diseño único en arquitectura y en estructura. Por su forma irregular lo hace más complejo en su diseño. Y para nosotros era muy importante que las sensaciones pudieran ser algo que pudiese perdurar en el tiempo. Esa trascendencia del edificio tenía un lenguaje y una responsabilidad muy importante, porque teníamos que respetar, no nada más pensar qué va a ser para hoy, sino qué va a ser cuando pasen 40, 50, 60 años y sigamos siendo un hito en el área de Punta Cana. Así que estamos muy contentos de este desarrollo. The Point es una declaración de intención, es cómo se materializa una visión de ciudad en un espacio de uso mixto que va a trascender en el tiempo. Punta Cana pasó a ser de una pequeña ciudad turística
a un polo de desarrollo importantísimo en el Caribe. Es un destino turístico convertido en ciudad, es un fenómeno que no se ve en muchas partes del mundo. Y definitivamente consideramos que este empuje que tiene la ciudad tiene que contar también con un proyecto que tenga características de ciudades importantes. La idea de The Point nació de la observación de una realidad muy simple. En Punta Cana todo crecía menos la oferta de espacios profesionales bien pensados, de calidad y con propósito. No existe un proyecto al día de hoy en Punta Cana que contemple la cantidad de variables importantes que tiene este proyecto para que sea exitoso. The Point nace de nuestra visión de lo que estamos seguros será Punta Cana en un futuro. Tenemos un proyecto de uso mixto donde las personas pueden hacer vida. El concepto de The Point está pensado en que tengas todo en un solo punto, que no solo estés trabajando, sino que también tengas oferta de restaurantes, de comercios, de consultorios médicos y que puedas hacer vida alrededor de todos estos espacios. Vimos en el location un elemento importantísimo. Consideramos que The Point tiene de las mejores ubicaciones del este de la República Dominicana, donde convergen una serie de factores que van a jugar un papel importantísimo en el éxito del proyecto. Estamos en la entrada de uno de los master plans más organizados y con mejores condiciones urbanísticas de la zona. A diario transitan al frente Point aproximadamente unos 40.000 vehículos en las diferentes horas del día. Acá estamos hablando de 290 locales entre consultorios, restaurantes, oficinas, que van a generar un tráfico de más de 2.000 personas al día. Obviamente lo que queríamos que la gente sintiera al ingresar a él es esa presencia de permanencia durante todo el tiempo, porque no nada más es que es la entrada de City Place, sino está ubicado en una parte muy estratégica de la carretera. The Point, como complemento para City Place, cierra un círculo completo de lo que es el uso mixto en la zona. La parte arquitectónica y la experiencia de los socios nos llevaron a hacer un proyecto distinto, un proyecto que entendemos va a marcar un antes y un después en la zona. The Point es un diseño único en arquitectura y en estructura. Por su forma irregular lo hace más complejo en su diseño. Y para nosotros era muy importante que las sensaciones pudieran ser algo que pudiese perdurar en el tiempo. Esa trascendencia del edificio tenía un lenguaje y una responsabilidad muy importante, porque teníamos que respetar, no nada más pensar qué va a ser para hoy, sino qué va a ser cuando pasen 40, 50, 60 años y sigamos siendo un hito en el área de Punta Cana. Así que estamos muy contentos de este desarrollo. The Point es una declaración de intención, es cómo se materializa una visión de ciudad en un espacio de uso mixto que va a trascender en el tiempo. Punta Cana pasó a ser de una pequeña ciudad turística a un polo de desarrollo importantísimo en el Caribe. Es un destino turístico convertido en ciudad, es un fenómeno que no se ve en muchas partes del mundo. Y definitivamente consideramos que este empuje que tiene la ciudad tiene que contar también con un proyecto que tenga características de ciudades importantes. La idea de The Point nació de la observación de una realidad muy simple. En Punta Cana todo crecía menos la oferta de espacios profesionales bien pensados, de calidad y con propósito. No existe un proyecto al día de hoy en Punta Cana que contemple la cantidad de variables importantes que tiene este proyecto para que sea exitoso. The Point nace de nuestra visión de lo que estamos seguros será Punta Cana en un futuro. Tenemos un proyecto de uso mixto donde las personas pueden hacer vida. El concepto de The Point está pensado en que tengas todo en un solo punto, que no solo estés trabajando, sino que también tengas oferta de restaurantes, de comercios, de consultorios médicos y que puedas hacer vida alrededor de todos estos espacios.
Vimos en el location un elemento importantísimo. Consideramos que Point tiene de las mejores ubicaciones del este de la República Dominicana, donde convergen una serie de factores que van a jugar un papel importantísimo en el éxito del proyecto. Estamos en la entrada de uno de los master plans más bien organizados y con mejores condiciones urbanísticas de la zona. A diario transitan al frente Point aproximadamente unos 40.000 vehículos en las diferentes horas del día. Acá estamos hablando de 290 locales entre consultorios, restaurantes, oficinas, que van a generar un tráfico de más de 2.000 personas al día. Obviamente lo que queríamos que la gente sintiera al ingresar a él es esa presencia de permanencia durante todo el tiempo, porque no nada más es que es la entrada de City Place, sino está ubicado en una parte muy estratégica de la carretera. The Point, como complemento para City Place, cierra un círculo completo de lo que es el uso mixto en la zona. La parte arquitectónica y la experiencia de los socios nos llevaron a hacer un proyecto distinto, un proyecto que entendemos va a marcar un antes y un después en la zona. The Point es un diseño único en arquitectura y en estructura. Por su forma irregular lo hace más complejo en su diseño. Y para nosotros era muy importante que las sensaciones pudieran ser algo que pudiese perdurar en el tiempo. Esa trascendencia del edificio tenía un lenguaje y una responsabilidad muy importante, porque teníamos que respetar, no nada más pensar qué va a ser para hoy, sino qué va a ser cuando pasen 40, 50, 60 años y sigamos siendo un hito en el área de Punta Cana. Así que estamos muy contentos de este desarrollo. The Point es una declaración de intención, es cómo se materializa una visión de ciudad en un espacio de uso mixto que va a trascender en el tiempo.